Hola, queridos hermanos, familia de la fe, familia de la gracia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez nos encontramos aquí en este lugar para traer un mensaje bíblico escatológico para su conocimiento, para que vamos creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Así, en esta tarde hemos puesto un título a este mensaje y le colocamos la viuda inoportuna y el juez injusto. Ese es el tema que colocamos a este mensaje. Desde ya le pedimos a Dios y a su Espíritu que nos guíe, que nos enseñe, que nos capacite, porque sabemos que sin Él nada podríamos hacer. Así que toda la gloria, la honra y la alabanza se la damos siempre a nuestro Dios. Bueno, en esta parábola de la viuda, sabemos que hace parte de la escatología consumada. Todos los mensajes que hemos estado trayendo, ellos tienen relación con la escatología consumada. Y vemos también en este mensaje que en el sistema religioso nos enseñaban de diferentes modos, pero nunca llegaba a la escatología, a conocer los tiempos bíblicos que se vivieron en aquel tiempo, justamente cuando el Señor hablaba a sus discípulos por parábolas. Y Él lo hacía en parábolas porque les abría el entendimiento y los hacía también trabajar para que ellos comprendieran ese lenguaje que era propio de ese tiempo y también para los israelitas. Bueno, el Evangelio de la gracia de Dios con la aplicación escatológica y la interpretación, que eso es el preterismo, es un verdadero alimento para nuestras vidas. Por eso es muy importante que usted siempre tome nota allí para los versículos y usted tenga una mejor comprensión, porque siempre hay referencias en que usted puede moverse dentro de la propia Biblia para entender mejor de lo que se está tratando el tema en el que usted está allí examinando, ¿ya? En el sistema religioso, decía yo, a nosotros no nos enseñaron prácticamente que nada escatológicamente. Todo fue literal y fue para que nosotros tuviéramos un buen ánimo, para que nosotros pudiéramos salir contentos, para que nosotros pudiéramos estar entonces siempre queriendo ir a la iglesia para recibir una palabra que viniese de encuentro a la necesidad que teníamos allí en ese día o en ese tiempo. Y es muy difícil convencer a los que están sumergidos en el evangelio religioso del tema de la evangelización del sistema escatológico. Es muy difícil que la persona pueda querer entender esto, porque primeramente tiene que tener un corazón dedicado a la palabra de Dios y también la mente tiene que ir siendo abierta por el propio Espíritu de Dios. Entonces creemos que también allí en el sistema religioso es un poco complicado porque nos enseñan de otra manera. Es difícil, como decimos, es difícil, pero no podemos entonces desmotivarnos por causa de que el sistema religioso es complicado. No, continuemos de esta manera sembrando la buena semilla. Por eso que de antemano yo le pido a usted que usted nos comparta estos videos, compártalo, suscríbase
toque allí la campanita para que podamos llevar el Evangelio de la gracia de Dios real y no solamente el nombre del Evangelio de la gracia de Dios, sino que el conocimiento pleno de la escatología consumada. Bueno, vamos a comenzar entonces con el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vemos que el Señor responde. Aquí dice que tenemos que oír y entender lo que este juez inicuo quiso hablar para esta viuda, que era una viuda que estaba allí, dice, importunando. Por eso le colocamos el título, la viuda inoportuna. ¿Ya? Entendemos que esta parábola y toda la Biblia, toda la palabra de Dios es para todos los hombres y para todas las épocas. ¿Ya? Nosotros estamos aquí revisando escatológicamente todas las palabras que están en el nuevo pacto, ¿cierto? Y es importante saber que las parábolas están siempre relacionadas a su pueblo y a los asuntos de los tiempos que se verían y que se vendrían en breve, que sería el tiempo del juicio, que ese juicio recaería en aquella generación, como está escrito en Mateo 24:34, que ya lo hemos mencionado varias veces. Entonces, esta parábola hace parte también y enseña sobre la venida del Señor en juicio. Infelizmente, el sistema religioso en el que vivimos en el pasado se toman todas estas parábolas como autoayuda. Se toman estas parábolas como alegorías. Y como decía yo, todo se tomaba literal. Gracias a Dios que hemos tenido unas enseñanzas que han traído claridad a nuestro entendimiento. Tenemos que entender también que el Señor Jesús, en esta parábola y en todo este tiempo que estamos hablando de estos libros históricos, aquí el libro de Lucas, el Señor Él vino como un mensajero para su pueblo, como un mensajero, aunque Él era Dios. Él no vino como Dios, Él vino como un mensajero de Dios en medio de su pueblo judío. ¿Ya? Y esta parábola está totalmente ligada al tiempo en su generación. En la generación de Jesús. Él está hablando a sus discípulos y a todo aquello que estaban a su alrededor, que venían para escuchar sus enseñanzas y estaban siempre siguiéndolo por donde Él fuera.
Entonces, para esas personas, Jesús estaba allí en la manifestación de carne, haciéndoles entender sobre el tiempo que vendría sobre el juicio. Entendemos que es indiscutible la interpretación. Ella tiene legitimidad delante de Dios, la interpretación bíblica. Por eso tenemos que entender que la escatología consumada, ella trae la revelación, ella le explica con todos los detalles en los tiempos que necesitamos entender de cuándo sería el tiempo de ese juicio. Muy bien, el Señor tenía sus seguidores, pero Él tenía también mucha preocupación con sus discípulos y con todos aquellos que como seguidores irían a sufrir en ese periodo antes de la parusía, antes del tiempo de su venida, de su regreso sobre las nubes. Ellos serían perseguidos. Entonces el Señor tenía mucha preocupación con ellos. Serían perseguidos, afligidos, odiados y también algunos martirizados. Y para que no perdieran entonces el coraje que irían a necesitar, porque serían como ovejas en medio de lobos, como está escrito también en el libro de Mateo 10, versículo 16, y en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, como ovejas en medio de lobos, y las persecuciones serían muy grandes. Las persecuciones serían terribles, serían muy asustadoras y muy tristes, desesperadoras. Por eso Él entonces vino para que ellos pudieran tener fe y tuvieran perseverancia. Porque, hermanos, sin perseverancia no llegamos a ninguna parte. En todo lugar donde usted esté, o estudiando, o usted trabajando, o usted haciendo algo para el Señor, usted tiene que tener perseverancia y responsabilidad para que pueda entonces entender lo que el Señor quiere. Y entonces Él aquí también les colocaba entonces fe en lo que Él les hablaba de la fe y de la perseverancia, porque ellos irían a tener mucha presión sobre que ellos tendrían que pasar un tiempo muy difícil. Y para que ellos no perdieran entonces el ánimo, y también porque ellos les enseñaba el Señor a llevar adelante el evangelio de la gracia de Dios antes que aconteciera el juicio. Y también el Señor dice que ese evangelio iría a ser predicado en todo el mundo, que ese era el tiempo, ese mundo habitable en aquel tiempo, el mundo antiguo, que entonces ellos tendrían que llevar el evangelio, y cuando se predicase a todas las naciones, entonces vendría el fin. Y es eso lo que hemos estado predicando todo este tiempo. Infelizmente tenemos personas que no han aceptado, pero tal vez sea porque el tiempo para ellos todavía no ha llegado. Pero entendemos que la escatología consumada trae las enseñanzas que nos van retirando el velo, porque no podemos decir que no teníamos velo. Algunos velos eran muy gruesos y algunos velos entonces fueron retirándose a medida que viene llegando el conocimiento. Entonces el evangelio del reino fue predicado a todo ese lugar. Era el reino de los cielos que se predicaba entonces en esa dispensación. El Señor decía que tenían que predicar el evangelio del reino, el evangelio de los cielos que se había acercado. Se refería a Él mismo. Y en relación a orar, veamos aquí en el capítulo 1, dice, el versículo 1 del capítulo 18 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre.
Orar es una necesidad que tenemos siempre. Tenemos que estar siempre orando por diferentes tipos de situaciones o por diferentes tipos de personas. Tenemos que estar siempre orando y no desmayar. Dice, esto vale para toda la vida. Usted siempre va a tener un motivo de oración. Cuando no es un hijo, es un pariente, o es una situación, un trabajo, usted va a estar siempre necesitando de orar al Padre, orar a Jesucristo, porque Él es el que entonces ejecuta y trae las bendiciones. Y en Santiago 5:16 también está escrito sobre eso. Y escribió entonces Santiago de que necesitamos orar, siempre orar. Y orar los unos por los otros, dice allí en Santiago 5:16. Entonces vamos a ver aquí en el versículo mismo, en el capítulo mismo que estamos, que es lo que vamos a desglosar un poquito esto. En el versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En el versículo 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. En el versículo 6 dice, y dijo el Señor, que si el Señor está aquí ya hablando y pidiendo que entendiéramos la parábola de lo que dice el juez injusto. Y en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso que él estaba hablando en esta parábola a sus discípulos, para que ellos permaneciesen en esa fe, porque él sabía que mucha fe y esmorecer, pero a ellos él le recalcaba de que tuvieran siempre esa fe. Y él dice en esto, y digo que pronto les hará justicia. Entonces era un tiempo que se aproximaba, era un tiempo que venía ya, muy en breve ese tiempo estaría sucediendo lo que él venía ya anunciando de su venida y de todo lo que iría aconteciendo, que sería el cambio de pacto, y allí sería también la caída del templo, la ciudad de Jerusalén recibió allí entonces el justo juicio que el Señor usó al ejército romano para destruir prácticamente que toda la ciudad de Jerusalén, porque hubieron muchas muertes injustas, mucha sangre corrió allí inocente, y entonces el Señor viene con retribución. Ya también tenemos un mensaje que habla sobre eso, el día de venganza del nuestro Dios, el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, lo que él se refiere en este tiempo, que pronto les haría justicia, era en su generación. En su generación acontecería esto. Y fue una generación marcada por una característica. Ese pueblo fue marcado por una característica moral y espiritual. En ese tiempo, el judaísmo no dejaba entrar al reino de los cielos en la ciudad, persiguiendo a todos aquellos que traían ese evangelio para todo el pueblo. Y cuando él dice pronto es porque ya faltaba poco tiempo, él sería crucificado, y después de eso, dentro de esa generación, es cuando él vendría. Vamos a ver en Mateos 24:35, ¿qué nos dice? El libro de Mateos, en el capítulo 24, y en el versículo 35 al 39, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos en esta porción de la palabra de Dios que dice como los días de Noé. ¿Cómo fue esa venida del Señor en los días de Noé? Sabemos que vino en diluvio y sabemos que nadie lo vio. Y aquí entonces en el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí el Señor está hablando a sus discípulos y a todos aquellos que eran sus oyentes de la venida del Señor, que sería como en los días de Noé, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Y dice que en los días de Noé, cuando vino ese diluvio, se daban en casamiento, se casaban, estaban bebiendo, estaban comiendo, se daban en casamiento, y vino en el día que ellos menos pensaron. Y dice que entonces el diluvio acabó con toda esa generación. Solamente quedaron 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Allí quedó 8 personas solamente en aquella generación. Pero a lo que yo me inclino para poderle enseñar aquí es de que nadie lo vio. Nadie en el diluvio vio llegar a Jesús. Y él ya estaba profetizado que él vendría, porque estaba irado con esa generación. Y él dice que nunca más terminaría con la generación a través de agua, a través de diluvio. Pero ahora vemos que él vino en este capítulo todo que hablamos de Mateo 24, dice que él vino a través del ejército romano. A través de ese ejército, entonces él aplica juicio. Por eso que él dice que viene sobre las nubes. Pero todo el sistema religioso espera una nube que venga el Señor montado como que fuese un caballo. Que viniese con un cetro, que viniese con una corona de rey, que viniese como con aquella capa de reyes y todo eso. El sistema religioso espera que venga de esa manera. Hermanos, tenemos referencia de que en el diluvio nadie lo vio. Lo mismo cuando él vino sobre las nubes, nadie lo vio. Pero sí, lo que se vio fue la manifestación de él. Porque si un lado vino en agua, en diluvio, en el otro lado, en el otro tiempo, en el otro ayón, él vino a través de guerra, a través de un combate allí, de guerra, a través de un ejército. ¿Eh? Y recordemos que en ese tiempo también se usaban las flechas. ¿Eh? Eran unos cañones también que habían con unas bolas inmensas de fierro, que entonces con esas bolas ellos querían derrubar los muros de Jerusalén, porque Jerusalén tenía 2 muros y eran muy fuertes, muy poderosos sus muros. Entonces con estas máquinas poderosas que tenía el ejército romano, lanzaban sobre los muros para derribar los muros y poder entrar en la ciudad. Bueno, entonces por ahí usted ve de que ese tiempo que el Señor vino no sería el tiempo nuestro del siglo XXI, porque hoy en día el armamento bélico ya no es más flechas, ni tampoco las bolas de fierro, nada de eso. Es otro material que existe en este siglo XXI. Por ahí usted ve también de que hay que colocar un poquito la mente y entender de qué se está tratando cuando dice que viene sobre las nubes. Entonces, dice que pasaría el cielo y la tierra, mas sus palabras no pasarían.
no dice que Él viene a terminar con el mundo cosmo, sino que Él viene a terminar con un tiempo allí. Tampoco viene a terminar la tierra, como dice que va a ser desintegrada la tierra, que los elementos del cielo van a caer. Nada de eso, era un cambio de pacto, hermanos. Era un cambio de pacto que necesitaba entonces el Señor hacer un completo orden, porque ya estaba hecho todo un caos. Y entonces ese periodo era un cambio de pacto, un cambio político, un cambio espiritual. Y en ese cambio entonces que nosotros vivimos ahora, que estamos viviendo ya en el reino de Dios implantado en la tierra y nunca, es un reino que nunca va a terminar. Es un reino eterno en el cual nosotros vivimos. Usted puede decir, pero ¿dónde está ese reino que no lo veo? Es un reino espiritual, no se ve, pero usted lo siente porque usted tiene paz, tiene alegría, tiene gozo y tiene al Rey de Reyes y al Señor de Señores cuidando de su vida, cuidando de lo que a usted le pertenece. Lo importante es usted acercarse a este Rey de Reyes y a este Señor de Señores. En Apocalipsis 18, vamos a ver qué dice en Apocalipsis 18, del 18 al 20. Apocalipsis 18, del 16, vamos a comenzar. Y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron entonces polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad. Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y aquí se cumple entonces la parábola que él hablaba de la viuda que clamaba, que clamaba y clamaba por justicia, que se le hiciese justicia. Entonces vino esa viuda, representaba al pueblo de Dios que sufrió en el tiempo de ese ayón, de ese tiempo, de ese lugar, de esa generación. Y en el versículo 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de los que han sido muertos en la tierra. Y allí el Señor entonces vengó aquel pueblo que sufría y que clamaba. Esa es esta parábola que entonces escatológicamente se refiere al tiempo del fin, a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Dios que clamaba por justicia. Y esto es entonces al tiempo debido. El Señor vino en cumplimiento en el tiempo de Él y en su generación. Y allí entonces entendemos también, y también entendían las 7 iglesias de Asia Menor cuando el Señor les enviaba el Evangelio a través del apóstol Juan, para que ellos pudiesen entonces estar vigilando y entendiendo, porque allí eran iglesias, ya era la iglesia primitiva, era la iglesia de Jesucristo,
que necesitaban ordenar sus vidas y estar alertas. Y entonces el apóstol Juan venía advirtiéndoles que en breve tiempo el Señor haría justicia. Como así vemos que lo hizo en el año de su venida sobre las nubes, en el año 70 después de Cristo, con la invasión romana. Y esto fue entonces en Jerusalén, donde no quedó piedra sobre piedra, que estaba también y está escrito en el libro histórico de Mateos, capítulo 24, versículo 3. Dice que no quedó piedra sobre piedra. Entonces, este es el tema que nosotros trajimos en esta tarde. Y le pedimos una vez más que usted comparta estos mensajes en sus redes sociales, porque la mayoría de las parábolas, ellas hablan también del tiempo escatológico de la venida del Señor. Vamos a estar examinando entonces y trayendo estos mensajes escatológicos que hablan, que el Señor les habló en parábolas. Así que usted preste bastante atención y anote todos los versículos que le hemos traído. Comparta estos mensajes en sus redes sociales, entre sus amigos, suscríbase, haga un respetuoso comentario, si es posible, y toque la campanita que está siempre allí mostrando, ¿cierto? Toque esa campanita y así usted nos ayuda a propagar el Evangelio de Jesucristo por sobre la tierra. Y como decía yo, usted a mí me conoce, mi nombre es Hermana Elena, y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, entregando estos mensajes para que su conocimiento vaya cada día creciendo, aumentando. Yo como servidora del Señor, agradezco mucho a que usted esté siempre allí enviando estos mensajes también por sus redes sociales. En una nueva oportunidad nos veremos si así Dios lo quiere. Y siempre le pido a ustedes que se mantengan en esta sintonía, que la llamamos también de gracia y paz.